Muy bienvenidos a este nuevo video. En esta ocasión veremos una falla que tiene este vehículo, la cual es la siguiente. El motor tiembla o vibra demasiado. Una de las posibles causas para esta falla es que alguno de los cilindros no trabaje, ya sea por alguna bujía, cable, inyector o incluso el motor que le falte compresión. Eso puede causar una vibración como la que tenemos. Vamos a hacer un par de pruebitas muy sencillas para saber si algún cilindro no está trabajando. Así comprobamos o descartamos si nuestra falla es causada por un cilindro que no trabaja. Para la primera prueba vamos a el tubo de escape. En el tubo de escape podemos darnos cuenta si uno o más cilindros no están trabajando. Esta prueba es con el motor encendido y nos ayudamos de un cartoncito, el cual con el motor encendido aproximaré al escape. Si todos los cilindros están trabajando correctamente, el cartoncito se mantendrá más o menos estable, como en este caso. Pero si algún cilindro no está trabajando, se mirará de esta forma. Cabe mencionar que en este vehículo parece que todos los cilindros están trabajando bien. El cartoncito se mantiene más o menos estable. Pero aún así yo les muestro cómo hacer esta sencilla prueba. Vamos a una segunda prueba para comprobar si algún cilindro no está trabajando. Una pruebita un poco rudimentaria, pero efectiva. Es necesario que nuestro motor esté completamente frío, al menos una hora apagado. Encendemos el motor y lo dejaremos encendido únicamente de un lapso de 30 segundos a 1 minuto. Pasando ese lapso, apagamos el motor. Inmediatamente nos vamos a el múltiple de escape. Nos ayudamos de un atomizadorcito con poco de agua y vamos a echar unos chorritos a cada uno de las salidas del múltiple de escape. Y como podemos ver, el agua evapora en los 3 tubos de escape. Esto me indica que está trabajando. Cuando no está trabajando algún cilindro, pues el tubo de escape no se calienta porque no hay una combustión, por la causa que sea. Puede ser chispa, puede ser gasolina, puede ser incluso compresión del motor. En este caso está bien, pero vamos a ver cómo se mira cuando no está trabajando un cilindro. En este caso, este cilindro no estaría trabajando, sea por la razón que sea. Puede ser cable, bujía, un inyector, incluso el motor. Pero como les comento, en este vehículo parece que mis cilindros están trabajando todos bien. Entonces no es la causa de la falla por la cual vibra el motor en este caso. Otra posible causa para esta falla pueden ser los soportes de motor o transmisión. Pero en este vehículo los soportes parece que están bien. Los empaques que lleva se ven en buen estado. Pero vamos a hacer una pequeña prueba. Al hacer este movimiento podemos ver cómo se mueve un poco, lo cual es completamente normal debido a los empaques que lleva. Esa es su función. Si estuviera en mal estado, tocaría metal con metal. En este caso, los empaques que lleva se ven en buen estado. Este otro soporte, por ejemplo, se ve que no tiene mucho que lo han cambiado y su empaque se ve en buen estado. Aquí solo me queda desconfiar de que algo está desbalanceado. Puede ser la turbina de la transmisión, el volante inercial o aro dentado,
incluso el cigüeñal en casos más extremos. Pero hay otra causa más común, la polea del cigüeñal. Voy a retirar estos 4 tornillitos para mostrarles algo. Bien, aquí tenemos lo que es la polea del cigüeñal y podemos ver en esta parte, como esta parte es más grande debido a que es un contrapeso. A este lado no lo tiene y es seguramente porque así es necesario para que esté bien balanceado. Pero ¿qué pasa? Que algunas veces por falla en la polea, esta parte se gira de su posición y eso es debido a que falla un soporte plástico que tiene en esta posición, que cuando falla permite que la parte externa de la polea se mueva de la posición que debe de estar, desbalanceando por completo el motor. Quiero que vean algo en esta polea. Está suelta completamente y se mueve lo que es el contrapeso, desbalanceando completamente todo el motor. No me queda la menor duda de que es la causa de la vibración en este motor. Aquí tengo mi polea y como podemos ver, esta parte se sale de la polea, lo cual no debería de ser. Debería estar a presión en la polea del cigüeñal para que el contrapeso me quede en la posición que debe de quedar para el correcto balanceo del motor. Espero este video te sea de utilidad. No olvides darle like y compartir.